A primera vista, la fotografía que tienen ante sus ojos parece un testimonio de caridad, una reliquia de un tiempo en que la medicina se ejercía como un sacerdocio sagrado. La imagen, capturada en un granulado blanco y negro de 1954, muestra la sala de pediatría del orfanato de San Gabriel, bañada por una luz casi celestial que entra por los altos ventanales. Las camas están perfectamente alineadas, las sábanas estiradas con una precisión militar, y en el centro de la composición, de pie con una postura que irradia autoridad y benevolencia, se encuentra el doctor Valeriano Thorne. Su mano descansa paternalmente sobre el hombro de un niño pequeño, y su sonrisa, inmortalizada por el obturador, sugiere la satisfacción del deber cumplido. Para el historiador casual, para el archivero que cataloga sin mirar, esta es una imagen de esperanza. Pero nosotros no somos observadores casuales. Nosotros sabemos que el papel fotográfico, por su propia naturaleza química, tiene la capacidad de congelar la mentira tan eficazmente como la verdad. Lo que ustedes ven es orden. Lo que realmente ocurría allí era una sustracción sistemática de vidas. Antes de adentrarnos en las sombras que se alargan detrás de esas camas inmaculadas y descubrir la verdadera historia de los que no tenían voz, les invito a dejar su me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo es la luz que nos permite seguir revelando estos ecos olvidados, rescatando del olvido a aquellos que la historia oficial intentó borrar. Para entender el horror oculto en esta imagen, debemos apartar la mirada del Dr. Thorne y bajar la vista hacia la esquina inferior izquierda de la foto, donde una figura aparece borrosa, casi un fantasma debido al movimiento durante la exposición de la cámara. Esa mancha grisácea no es un error de revelado, es Matilde. Matilde no era enfermera, ni doctora, ni una dama de la caridad que venía a posar para los periódicos los domingos. Matilde era la encargada de la limpieza nocturna, una mujer de mediana edad con manos enrojecidas por la lejía y una espalda encorvada por el peso de ser invisible. En la jerarquía de San Gabriel, ella estaba por debajo de los mismos huérfanos. Nadie la miraba, nadie le hablaba, y precisamente por eso, Matilde lo veía todo. Ella era parte del mobiliario, tan ignorada como las baldosas que frotaba obsesivamente cada madrugada, y esa invisibilidad se convirtió en su maldición, y eventualmente, en su única arma. La atmósfera en el orfanato durante el día era de una rigidez performativa. Las monjas se deslizaban silenciosas, los médicos pasaban visita con sus batas almidonadas, y los niños, instruidos bajo amenazas veladas, sonreían cuando llegaban los donantes. Sin embargo, Matilde conocía el orfanato cuando las luces se apagaban. Ella conocía el sonido del edificio cuando respiraba su verdadera naturaleza. Y lo que más le aterraba no eran los llantos de los niños enfermos, sino los silencios repentinos. Había un patrón que Matilde había empezado a descifrar no con su intelecto, pues no sabía leer ni escribir con fluidez, sino con su instinto de supervivencia. Ella notaba que los niños más sanos, aquellos con los ojos más brillantes o los rasgos más simétricos, a menudo eran trasladados a la Sala de Recuperación Especial, un anexo que dirigía personalmente el Dr. Thorne. La narrativa oficial, la que se contaba en los pasillos y se escribía en los libros de registro que Matilde desempolvaba, decía que estos niños eran afortunados, que habían encontrado familias en el extranjero, o que requerían tratamientos especializados en la capital, pero Matilde encontraba cosas en la basura que contradecían esa suerte. Encontraba juguetes favoritos escondidos en los huecos de los colchones vacíos, objetos que ningún niño dejaría atrás si se fuera voluntariamente a un nuevo hogar. Encontraba zapatos. Un niño no se va a una nueva vida descalzo. La noche en que se tomó esta fotografía fue crucial. La imagen fue preparada para un artículo en el periódico local que alababa la labor filantrópica del Dr. Thorne, quien había logrado, supuestamente, reducir la tasa de mortalidad infantil en la región a cifras récord. Thorne era un hombre de una elegancia gélida, con una voz de barítono que podía calmar a una madre histérica o silenciar una sala llena de enfermeras con una sola palabra. Él entendía que la apariencia de bondad era el camuflaje perfecto para la maldad absoluta. Nadie sospecha del Salvador. Nadie cuestiona al hombre que trae medicinas modernas a un pueblo olvidado por Dios. Matilde estaba fregando el pasillo adyacente cuando el fotógrafo preparaba su trípode. Ella observó cómo Thorne seleccionaba cuidadosamente al niño que estaría a su lado. Eligió a Lucas, un niño de 7 años con cabello rizado y una tos crónica que, sin embargo, tenía una cara angelical. Thorne le susurró algo al oído a Lucas, y el niño se enderezó,
intentando contener la tos, intentando ser digno de la atención del gran doctor. Matilde sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire del pasillo. Ella había visto esa misma mirada evaluadora en los ojos de Thorne antes. La había visto con la pequeña Anna, que desapareció en noviembre. La había visto con los gemelos, que fueron trasladados en enero. Era la mirada de un comerciante inspeccionando ganado, calculando el margen de beneficio, no la salud del paciente. Mientras el flash de magnesio estallaba, iluminando la sala y cegando momentáneamente a los presentes, Matilde se detuvo. En ese instante de luz blanca y pura, vio algo que el fotógrafo no notó. Detrás de la sonrisa ensayada de Thorne, había una tensión en su mandíbula, y en la puerta del fondo, apenas visible en la penumbra que el flash no alcanzó a borrar del todo, había dos hombres vestidos con abrigos oscuros, ajenos al personal médico, esperando. No eran padres adoptivos, no tenían la ansiedad ni la emoción de quienes esperan recibir a un hijo. Tenían la postura relajada y aburrida de los transportistas que esperan cargar mercancía. Esa noche, después de que la sesión de fotos terminó y el orfanato recuperó su quietud sepulcral, Matilde comenzó su ronda habitual. El olor a cera y desinfectante llenaba el aire, pero debajo de eso había un olor metálico, el olor del miedo rancio. Se acercó a la cama de Lucas. Estaba vacía. Las sábanas no estaban deshechas, lo que significaba que no había dormido allí. Habían pasado apenas 3 horas desde la fotografía. Matilde buscó bajo la cama. Allí estaba, el pequeño caballo de madera tallada que Lucas nunca soltaba, su única posesión, su ancla en este mundo. Lo había dejado caer, o se lo habían arrancado. Matilde tomó el caballo de madera y lo guardó en el bolsillo profundo de su delantal. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que el sonido resonara en el pasillo vacío. Sabía que si preguntaba, le dirían lo mismo de siempre. Lucas tuvo una crisis. Tuvimos que llevarlo al Hospital Central de urgencia, pero el Hospital Central estaba a 4 horas de camino y no había salido ninguna ambulancia. Solo había visto un coche negro, elegante y silencioso, deslizarse fuera de los portones traseros hacía media hora. Fue entonces cuando Matilde comprendió la magnitud de la maquinaria a la que se enfrentaba. El Dr. Thorne no estaba simplemente dirigiendo un orfanato, estaba gestionando un catálogo. La paz que reinaba en la sala, esa tranquilidad que la fotografía capturaba tan bellamente, no era paz, era el silencio de la complicidad. Todo el personal superior debía saberlo, o elegían activamente no saberlo. Las donaciones generosas que mantenían el edificio, los equipos nuevos, las renovaciones, todo estaba financiado con la venta de la inocencia. Matilde se sintió pequeña, insignificante. ¿Qué podía hacer una limpiadora analfabeta contra un pilar de la sociedad como Valeriano Thorne? Si hablaba, la despedirían, o peor, la acusarían de robo y la encerrarían. Nadie creería la palabra de una mujer que olía a lejía contra la de un hombre que olía a colonia cara y santidad. Sin embargo, al apretar el caballo de madera en su bolsillo, sintió una ira nueva, una brasa caliente en el estómago. Lucas no era un número. Anna no era mercancía. Eran niños que habían confiado en los adultos para protegerlos, y esa confianza había sido monetizada. La fotografía que hemos visto al principio, con su luz perfecta y su composición equilibrada, era en realidad la fachada de un mercado negro. Y esa noche, mientras el Dr. Thorne brindaba probablemente con sus socios por el éxito de la transacción, sin saber que una mancha borrosa en el fondo de su foto perfecta acababa de declararles una guerra silenciosa. Matilde no tenía poder, no tenía dinero y no tenía aliados, pero tenía acceso, tenía las llaves de todas las puertas para limpiar, tenía la capacidad de estar en todas partes sin ser vista, y tenía la rabia de una madre que nunca pudo serlo, despertando ante la injusticia de los hijos robados. Mientras limpiaba el despacho del Dr. Thorne esa madrugada, Matilde hizo algo que nunca había hecho antes. En lugar de limitarse a limpiar el polvo del escritorio de caoba, se detuvo, miró los papeles. Aunque las letras bailaban ante sus ojos, reconoció sellos, sellos extranjeros, y vio listas, listas con nombres, y junto al nombre de Lucas, vio una cifra escrita en tinta roja y un destino que, aunque no podía leer el nombre de la ciudad, sabía que estaba muy lejos, al otro lado del océano. El plan del Dr. Thorne era perfecto, porque se basaba en la premisa de que nadie se preocuparía por estos niños. Eran huérfanos,
sobras de la sociedad, niños sin linaje ni defensores. Pero Thorne había cometido un error de cálculo fatal. Había asumido que la invisibilidad de Matilde significaba que ella no existía. No sabía que en las sombras que él mismo había creado para ocultar sus crímenes, había alguien más observando, alguien que acababa de decidir dejar de limpiar la suciedad y empezar a recolectarla. La fotografía había capturado el momento de la victoria pública de Thorne, pero también había capturado sin querer el nacimiento de su némesis. El orfanato dormía, pero Matilde estaba por primera vez en años completamente despierta. Si volvemos a observar la fotografía con una lupa de gran aumento, centrando nuestra atención más allá de la figura dominante del Dr. Thorne y del pequeño Lucas, notaremos un detalle en el fondo, a la derecha, parcialmente oculto por la sombra proyectada por una columna. Es un archivador metálico de 4 cajones, pintado de un color crema que en la imagen se traduce como un gris sucio. Parece un mueble administrativo estándar, el tipo de objeto que la mente descarta automáticamente al escanear una habitación. Sin embargo, en la narrativa de esta imagen, ese archivador es tan letal como un arma cargada. Allí no solo se guardaban historiales clínicos o registros de vacunación, en ese gabinete de acero reposaba la contabilidad de las almas. Y Matilde, cuya relación con la palabra escrita era distante y dolorosa, sabía instintivamente que el secreto del destino de los niños residía en el interior de esos cajones fríos. Los días siguientes a la desaparición de Lucas, el orfanato de San Gabriel se transformó ante los ojos de Matilde. Lo que antes eran rutinas de cuidado, ahora le parecían rituales de preparación. Veía cómo las enfermeras bañaban a ciertos niños con un esmero particular, frotando sus pieles hasta dejarlas sonrosadas, peinando sus cabellos con aceites perfumados que no se usaban para el resto de la población del ala. Matilde, con su fregona y su cubo, se había convertido en un espectro vigilante. Aprendió a interpretar el lenguaje no verbal del personal. Una mirada furtiva entre la jefa de enfermeras y el Dr. Thorne valía más que 1000 palabras. El sonido de la puerta del despacho cerrándose con llave a deshoras era una señal de alarma. La invisibilidad que tanto le había pesado se convirtió en su manto protector. Nadie sospecha de la mujer que limpia los vómitos o recoge la ropa sucia. Nadie baja la voz cuando ella entra, porque para ellos, ella no tiene la capacidad de comprender la complejidad de sus transacciones. Pero el instinto de Matilde era agudo, afilado por años de supervivencia en los márgenes. Sabía que necesitaba pruebas, pero ¿cómo obtener pruebas cuando las letras bailan ante tus ojos como insectos incomprensibles? Su plan comenzó con la observación de los patrones de color. Una noche, mientras limpiaba el despacho privado de Thorne, una habitación impregnada del olor rancio a tabaco y colonia cara, se atrevió a acercarse al escritorio. El archivador del fondo estaba cerrado, pero sobre la mesa de caoba había carpetas apiladas. Matilde no podía leer los diagnósticos médicos, pero notó algo singular en las fichas de los niños que habían desaparecido recientemente. Todas tenían una etiqueta adhesiva circular de color rojo en la esquina superior derecha. Los niños que permanecían en el orfanato, los que tenían discapacidades visibles, o eran considerados menos deseables estéticamente, tenían etiquetas azules o ninguna etiqueta. El rojo era el color de la salida. El rojo era el color de la sangre y del peligro. Con manos temblorosas, Matilde memorizó la forma de las letras en una de las carpetas marcadas con rojo. Era el expediente de una niña llamada Sofía, una pequeña de ojos verdes que había llegado hacía 2 semanas y que, según los rumores de la cocina, sería trasladada pronto para una cirugía correctiva de una dolencia que nadie había notado que tuviera. Matilde abrió la carpeta. Dentro no había radiografías ni análisis de sangre. Había fotografías, no fotos médicas, sino retratos de estudio, similares al que inició nuestra historia, pero individuales. Sofía sonriendo, Sofía con un vestido que no era del orfanato, y junto a las fotos, documentos con sellos que no eran del gobierno local. Eran águilas, escudos y coronas de países lejanos. El corazón de Matilde golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Entendió entonces que el orfanato no era un hospital, sino un escaparate. Thorne no estaba curando niños. Los estaba empaquetando. La meticulosidad con la que se llevaban los registros era aterradora. Cada niño tenía un precio, aunque Matilde no pudiera descifrar los números exactos. Veía los símbolos de monedas extranjeras. La operación era inmensa, una red que se extendía mucho más allá de las paredes de piedra de San Gabriel, cruzando océanos y fronteras. Y ella,
Una mujer sola con un cubo de agua sucia estaba parada en el centro de la sala de máquinas de este horror. De repente, el sonido de unos pasos pesados en el pasillo paralizó a Matilde. Eran las 3 de la mañana. Nadie debía estar allí. Reconoció el ritmo irregular de la caminata. Era el celador nocturno, un hombre llamado Gorka, un exmilitar de lealtad ciega a Thorn, conocido por su brutalidad silenciosa con los niños que se orinaban en la cama. Matilde cerró la carpeta de golpe, pero el aire atrapado hizo un sonido sordo. Un fiu que en el silencio de la noche sonó como un disparo. Los pasos se detuvieron. Matilde miró a su alrededor, frenética. No había dónde esconderse en el despacho, salvo detrás de las pesadas cortinas de terciopelo o bajo el escritorio. Optó por la audacia. Rápidamente, sacó su trapo y comenzó a frotar la superficie del escritorio con una energía maníaca, justo cuando la puerta se abrió. La luz de la linterna de Gorka cortó la penumbra, cegando a Matilde momentáneamente. «¿Qué demonios haces aquí, mujer?», gruñó Gorka, su voz pastosa y cargada de sospecha. La luz recorrió la figura encorvada de Matilde, deteniéndose en sus manos, que aún sostenían el trapo sobre los papeles confidenciales. Matilde obligó a su cuerpo a relajarse, a adoptar la postura sumisa que había perfeccionado durante años. Bajó la cabeza, mirando sus zapatos gastados. «El doctor», murmuró con voz quebrada fingiendo estupidez. «El doctor tiró café. Me dijo que si quedaba mancha para la mañana me echaría a la calle. Estoy quitando la mancha, señor Gorka. Solo la mancha». Gorka avanzó 2 pasos entrando en la habitación. El haz de luz se movió del rostro de Matilde al escritorio. Efectivamente, había una leve humedad donde Matilde había pasado el trapo frenéticamente, aunque no era café, sino el residuo del limpiador. Gorka resopló, una mezcla de desprecio y aburrimiento. Para él, Matilde era poco más que una herramienta parlante, incapaz de tramar nada, incapaz de entender lo que tenía delante. «Límpialo y lárgate», dijo Gorka, escupiendo al suelo, «y no toques los papeles. Si desordenas algo, Thorn te despellejará viva, y yo te ayudaré». «Sí, señor». «Gracias, señor», respondió Matilde sin levantar la vista. Cuando Gorka se retiró y sus pasos se alejaron hacia el ala oeste, Matilde tuvo que apoyarse en el archivador para no caer. Sus piernas eran de gelatina. Había estado a segundos de ser descubierta, y sabía que la pena por curiosear en los negocios de Thorn no sería un simple despido. Sería una desaparición tan silenciosa como la de los niños. Pero el miedo, lejos de paralizarla, encendió una mecha diferente. Ahora sabía dónde estaba la información. Sabía qué buscar. Las etiquetas rojas, los sellos extranjeros. Esa noche, Matilde no volvió a dormir. En su pequeña habitación en el sótano, sacó de debajo de su colchón el caballo de madera de Lucas. Lo puso sobre su mesita de noche como un tótem, un recordatorio de por qué estaba arriesgando su vida. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Su analfabetismo era un muro que no podía escalar sola. Podía robar documentos, pero si no sabía lo que decían, eran inútiles. Necesitaba ojos que pudieran leer, una mente que pudiera descifrar los códigos legales y las direcciones postales. Pero, ¿en quién confiar? En San Gabriel, la traición era la moneda de cambio. Las otras empleadas de limpieza estaban demasiado asustadas o demasiado cansadas. Las enfermeras eran cómplices. Entonces, recordó a alguien, no dentro del orfanato, sino en los límites de la propiedad. Había un hombre joven, Elías, que traía los suministros de verduras desde la granja local 2 veces por semana. Elías era tartamudo y tímido, motivo de burla para el personal del orfanato, pero Matilde lo había visto leer libros gruesos mientras esperaba en su camión a que descargaran los sacos de patatas. Tenía una mirada limpia, ajena a la corrupción que impregnaba las paredes de San Gabriel. Era un riesgo enorme. Involucrar a un extraño podía ser su sentencia de muerte, pero a la mañana siguiente, cuando el sol volvió a iluminar la sala de pediatría, creando esa imagen falsa de serenidad celestial capturada en la fotografía, Matilde tomó una decisión. Mientras limpiaba los cristales del vestíbulo principal, vio llegar el viejo camión verde de Elías. El Dr. Thorn estaba en la entrada, saludando a una pareja bien vestida que acababa de llegar en un coche de lujo. La pareja miraba alrededor con ansiedad y esperanza, la misma mirada de los compradores en una subasta. Thorn les sonrió, esa sonrisa de depredador satisfecho, y les indicó el camino hacia su despacho, hacia las carpetas con etiquetas rojas. Matilde apretó el trapo contra el cristal hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía que actuar rápido. La niña de los ojos verdes
Sofía estaba en la lista. Si la pareja había llegado, el tiempo de Sofía se había agotado. Matilde se deslizó hacia la salida de servicio, llevando consigo no un documento robado, sino algo más peligroso, un nombre y una fecha memorizados visualmente, grabados a fuego en su memoria. Iba a interceptar a Elías, iba a romper el silencio. La fotografía estática del orfanato estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y Matilde sería el martillo que daría el primer golpe, aunque le costara la vida. Si dirigimos nuestra atención al fondo de la fotografía, más allá de las filas de camas metálicas y de la imponente figura del Dr. Thorne, notarán una puerta semiabierta. En la imagen, es solo un rectángulo de oscuridad, un punto de fuga que rompe la simetría clínica de la sala. Pero para la historia que estamos desenterrando, esa puerta no es un elemento arquitectónico. Es una frontera. Separa el mundo estéril y controlado de la sala de pediatría del caos sucio y vital del patio de servicio. Es por ese umbral por donde entraban los suministros y por donde salían los desechos. Y fue allí, en el muelle de carga, entre el olor a tierra húmeda y gasolina, donde la resistencia de los invisibles comenzó a tomar forma. Antes de seguir los pasos apresurados de Matilde hacia esa puerta y descubrir lo que el papel carbón revelaría bajo la luz del sol, les invito una vez más a dejar su me gusta y a suscribirse a nuestro canal. Su interacción es la fuerza que nos permite seguir narrando las historias que el tiempo intentó silenciar. Matilde cruzó el umbral hacia el exterior. El cambio de atmósfera fue brutal. Del silencio refrigerado del orfanato pasó al calor pegajoso de la mañana. Allí estaba el camión de Elías, un vehículo viejo y asmático que parecía toser humo negro con cada vibración del motor. Elías estaba descargando sacos de patatas con la cabeza baja, su cuerpo delgado moviéndose con una economía de esfuerzo aprendida a la fuerza. Matilde se detuvo un momento, ocultándose tras una pila de cajas vacías, observando. Gorka, el celador, estaba cerca, firmando el albarán de entrega con un cigarrillo colgando de la comisura de los labios. La presencia del bruto era un muro físico entre Matilde y su única esperanza. Tuvo que esperar con el corazón martilleando contra sus costillas a que Gorka terminara su cigarrillo. Fueron los 3 minutos más largos de su vida. Cuando finalmente el celador escupió al suelo y volvió a entrar en el edificio, arrastrando los pies, Matilde se lanzó hacia el camión como una sombra desesperada. Elías, susurró, su voz áspera por la falta de uso y el miedo. El joven dio un salto, casi dejando caer un saco. Sus ojos grandes y asustadizos detrás de unas gafas remendadas con cinta adhesiva, se abrieron con pánico al verla. Mamá Matilde, tartamudeó, retrocediendo un paso. Deberías estar aquí. Si nos ven, escúchame, le cortó ella, agarrándole del brazo con una fuerza que sorprendió a ambos. Sus manos, callosas y fuertes por años de fregar suelos, se aferraron a la camisa sucia del muchacho como si fuera un salvavidas. Necesito tus ojos, Elías. Necesito que leas algo. Ahora. Matilde metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un tesoro que había rescatado de la basura del despacho de Thorne esa misma mañana. No era un documento original, eso habría sido demasiado peligroso robarlo. Era una hoja de papel carbón azul, arrugada y manchada de café, que el doctor había desechado tras escribir una carta mecanografiada. Matilde había notado que, a veces, las letras quedaban marcadas en negativo sobre la lámina azulada. Era un rastro fantasma de las palabras escritas. Elías miró el papel arrugado y luego a Matilde, confundido. ¿Qué es esto? No sé leer, chico, pero sé que aquí dice a dónde van los niños. Léelo, rápido. Elías tomó la hoja con manos temblorosas y la alzó hacia la luz del sol. El papel carbón era translúcido, y al contraluz, las letras blancas y vacías brillaban sobre el fondo azul oscuro. Entornó los ojos, descifrando el texto invertido y fragmentado. Matilde vigilaba la puerta, esperando en cualquier momento que la figura de Gorka reapareciera para acabar con ellos. Dice, factura pro forma, empezó a leer Elías, frunciendo el ceño. Hay una lista. Sujeto fe femenino, 7 años, ojos verdes. Nombre en origen. Sofía. Matilde sintió un golpe en el estómago. Era ella. La confirmación era un puñal frío. Sigue, ordenó con la voz estrangulada. Destino, C. Casablanca, Marruecos. Vuelo 402. Salida, hoy, 18:00 horas. Precio, $5,000.
Pago recibido. Elías bajó el papel, pálido como la cera. $5,000 era una fortuna inimaginable, suficiente para comprar la granja de su padre 10 veces. Miró a Matilde con una mezcla de horror y comprensión. La realidad del orfanato, los rumores que siempre habían flotado en el pueblo como una niebla venenosa, de repente se solidificaron en sus manos. Venden a los niños, susurró, olvidando tartamudear por un segundo debido al shock, como si fueran gaganado. Se llevan a Sofía hoy, dijo Matilde, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. La pareja rica está dentro. Thorne está cerrando el trato mientras hablamos. En ese momento, un ruido metálico proveniente del interior del edificio los hizo saltar. Alguien estaba abriendo la puerta de carga desde dentro. «Esconde eso», siseó Matilde. Elías se metió el papel carbón en el bolsillo de su pantalón, justo cuando la puerta se abrió de golpe. No era Gorka, era una de las enfermeras. Una mujer joven con el rostro demacrado que traía una bolsa de basura médica. Ni siquiera los miró. Tiró la bolsa al contenedor y volvió a entrar, cerrando la puerta con un golpe seco. El peligro inmediato había pasado, pero el reloj había comenzado su cuenta atrás final. «Elías, tienes que ir a la policía», suplicó Matilde. El joven negó con la cabeza frenéticamente. «¿A la policía? El comisario se cena con Thorne todos los viernes. No me creerán. Soy el tartamudo de las verduras y tú eres la de la limpieza. Nos encerrarán por calumnias. O peor». Matilde sabía que tenía razón. El poder de Thorne era una red que cubría todo el valle. La ley estaba del lado de los trajes caros y los títulos universitarios, no de los que tenían tierra bajo las uñas. Se sintió abrumada por una impotencia aplastante. Sofía iba a desaparecer en unas horas. Subida a un avión hacia un destino donde nadie sabría su nombre verdadero, convertida en un objeto de lujo para alguien que podía pagar $5,000. Pero entonces, Matilde miró el camión de Elías, miró las cajas vacías, y una idea, loca y peligrosa, brotó en su mente, una idea nacida de la desesperación absoluta. «No podemos detenerlos con la ley, Elías, pero podemos seguirlos. ¿A dónde llevas la próxima entrega?» «Al aeropuerto», respondió Elías, sorprendido. «Llevo suministros al restaurante de la terminal». Los ojos de Matilde brillaron con una determinación feroz. «No vas a ir solo. Estás loca. Si faltas a tu turno, te buscarán. Ya no importa mi turno. Importa la niña. Escúchame bien. Thorne sacará a Sofía por la puerta principal en un coche elegante, pero el equipaje, las maletas de los niños siempre salen por detrás, para que no se vea que se van para siempre. Lo he visto antes. Sacan un baúl grande. Dicen que son donaciones de ropa vieja, pero es el ajuar del niño vendido». Matilde señaló la parte trasera del camión, un espacio oscuro entre los sacos de patatas y las cajas de madera. «Voy a entrar ahí. Tú vas a conducir hasta el aeropuerto. Vamos a ver a quién le entregan a la niña. Si logramos ver quién la recibe en el avión, o si logramos hacer un escándalo allí, donde hay gente extranjera, periodistas tal vez, Thorne no podrá ocultarlo. Es un suicidio», dijo Elías temblando. «Es la vida de Sofía», replicó Matilde, agarrándole las manos. «Tú leíste el papel, tú sabes la verdad ahora. Ya eres cómplice, Elías. Si no haces nada, eres tan culpable como ellos». Las palabras golpearon al joven como piedras. Miró hacia el orfanato, ese edificio de piedra gris que parecía un castillo de cuentos de hadas corrompido. Pensó en las sonrisas forzadas de los niños que veía a través de las rejas. Respiró hondo, tragando su miedo. «Sube», dijo, con voz firme. Antes de que vuelva Gogorka. Matilde no lo dudó. Con una agilidad sorprendente para su edad, trepó a la parte trasera del camión y se ocultó entre los sacos de arpillera que olían a tierra y campo. Elías cerró la compuerta trasera, sumiendo a Matilde en la penumbra. Unos segundos después, el motor tosió y cobró vida. El camión comenzó a moverse, alejándose del orfanato San Gabriel. Dentro de la caja oscura, sacudida por los baches del camino, Matilde se aferraba a un saco de patatas como si fuera su propia vida. No tenía un plan más allá de llegar al aeropuerto. No tenía armas, solo tenía la ira de años de silencio y la imagen mental de los ojos verdes de Sofía. La fotografía estática que colgaba en la pared del despacho de Thorne, esa imagen de perfección y caridad, estaba a punto de chocar violentamente con la realidad sucia y caótica que viajaba en la parte trasera de un camión de verduras. Matilde había dejado de ser la observadora invisible. Ahora era una fugitiva, y llevaba consigo la tormenta que amenazaba con derrumbar el imperio de papel del Dr. Thorne. Mientras el camión ganaba velocidad en la carretera,
Matilde notó algo entre las cajas a su lado, algo que Elías no había descargado. Era una barra de hierro, una herramienta para cambiar neumáticos. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío. No era mucho, pero pesaba, y por primera vez en su vida, Matilde sintió que tenía el peso de la justicia en su mano derecha. El viaje hacia la verdad había comenzado, y no habría vuelta atrás. Si pudiéramos congelar otro instante de esta historia, si existiera una fotografía tomada a las 4:30 de esa tarde en la terminal del aeropuerto, veríamos un estudio de contrastes brutales. En primer plano, la arquitectura moderna de la época, suelos de terrazo pulido que reflejaban las luces fluorescentes, anuncios de aerolíneas prometiendo el paraíso en el extranjero, y hombres de negocios con maletines de cuero caminando con propósito. Pero si desenfocamos ese primer plano de progreso y dirigimos la mirada hacia la esquina inferior derecha del encuadre, cerca de la puerta batiente de las cocinas, veríamos una mancha discordante, una figura que no encaja en la estética del viaje de placer. Matilde, con su delantal gris todavía puesto, y el pelo escapando de su moño, es una intrusa en el templo de la modernidad. En esa imagen hipotética, su mano derecha está metida en el bolsillo profundo del delantal, aferrando algo pesado, algo frío, mientras sus ojos barren la sala con la intensidad de un animal acorralado que ha decidido dejar de huir y empezar a morder. El viaje en la parte trasera del camión había sido una tortura física y mental. Entre la oscuridad, el olor a gasóleo y los bandazos en cada curva, Matilde había tenido tiempo para dudar, para visualizar su propio arresto, para imaginar la vergüenza pública, pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, tocaba la barra de hierro y recordaba la etiqueta roja. Vuelo 402 Casablanca. Esas palabras eran su brújula en la oscuridad. Cuando el camión se detuvo finalmente en el muelle de carga del aeropuerto, el ruido de los motores de los aviones al despegar se filtró a través de las paredes de metal, un rugido ensordecedor que le recordó lo pequeña que era ella y lo grande que era el mundo al que pretendían enviar a Sofía. Elías abrió la compuerta trasera, dejando entrar una luz cegadora. Estaba pálido, sudando más de lo que el calor justificaba. «Estamos aquí», susurró, mirando nerviosamente hacia los guardias de seguridad que revisaban otro vehículo a unos metros de distancia. «Tienes que salir ahora». Mientras descargo las cajas de lechuga, entra por la cocina. Nadie mira a la gente que entra por la cocina. Tenía razón. La invisibilidad de la servidumbre es universal. Matilde bajó del camión, sus piernas entumecidas protestando al tocar el asfalto. Se alisó el delantal, irguió la espalda y adoptó esa expresión de fatiga resignada que es el uniforme de las mujeres de la limpieza en todo el mundo. Pasó junto a dos cocineros que fumaban en la puerta trasera. Ni siquiera la vieron. Sus ojos resbalaron sobre ella como si fuera parte de la pared. Cruzó pasillos llenos de vapor y olor a grasa frita. Esquivó a camareros que corrían con bandejas y finalmente empujó la puerta que daba al vestíbulo principal. El aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. El ruido de la terminal era una cacofonía de avisos por megafonía, tacones repiqueteando y murmullos en 1000 idiomas. Matilde se sintió mareada. Nunca había estado en un lugar tan lujoso, tan ajeno a su realidad de lejía y piedra fría. Pero no había tiempo para el asombro. Buscó un reloj en la pared, las 5:15. El vuelo salía a las 6. Tenía 45 minutos para encontrar una aguja en un pajar. Una niña en un mar de viajeros. Comenzó a moverse, arrastrando los pies ligeramente para no llamar la atención, manteniendo la cabeza baja pero los ojos alzados, escaneando. Vio familias llorando en las despedidas, vio soldados regresando a casa, vio amantes reencontrándose, pero no veía a Thorne. El pánico comenzó a subir por su garganta como bilis. ¿Y si Elías había leído mal la hora? ¿Y si habían usado una entrada privada? Entonces vio el sombrero. Era un sombrero de fieltro gris, elegante, impecable. Lo reconoció al instante porque ella misma lo había cepillado muchas veces en el perchero del despacho. Debajo del sombrero estaba la nuca rígida y perfectamente afeitada del doctor Valeriano Thorne. Estaba de pie cerca de los ventanales que daban a la pista, lejos de la plebe que hacía cola en los mostradores, en una zona acordonada con una cuerda de terciopelo rojo. La sala VIP. Matilde se acercó, usando una columna ancha como escudo. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido alertara a los guardias. Desde su posición, tenía una vista clara. Thorne no estaba solo. Estaba con la pareja que había visto llegar esa mañana en el coche de lujo. La mujer,
Envuelta en un abrigo de piel a pesar del calor exterior, sostenía un pañuelo contra su boca, luciendo una mezcla de ansiedad y emoción. El hombre firmaba unos documentos que Thorne sostenía sobre una maleta rígida de cuero, y allí, sentada en un sillón de cuero demasiado grande para ella, estaba Sofía. La visión de la niña hizo que a Matilde se le llenaran los ojos de lágrimas de rabia. La habían vestido como a una muñeca de escaparate, un vestido de encaje blanco, calcetines con volantes y zapatos de charol brillante que no tenían ni un solo rasguño. Pero lo más aterrador no era la ropa, era su quietud. Sofía, una niña que solía correr por los pasillos del orfanato riendo y gritando, estaba inmóvil. Tenía las manos sobre el regazo, la mirada perdida en el vacío, los ojos vidriosos. La habían drogado, la habían sedado para que fuera un paquete dócil, para que no llorara, para que no pidiera ayuda, para que no dijera su nombre. Matilde apretó la barra de hierro en su bolsillo hasta que le dolieron los dedos. La transacción se estaba completando ante sus ojos. El hombre rico entregó un sobre grueso a Thorne. El doctor lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, con un movimiento fluido y discreto. Luego estrechó la mano del hombre y se inclinó para besar la mano de la mujer. Era una escena de una civilidad obscena. Estaban vendiendo una vida humana con la misma etiqueta con la que se cierra un trato inmobiliario. De repente, Thorne miró el reloj y señaló hacia la puerta de embarque. Era el momento. Se iban a llevar a la niña. Matilde sabía que no podía enfrentarse a Thorne y a la pareja y a la seguridad del aeropuerto ella sola. Si gritaba, la llamarían loca. Si atacaba, la detendrían antes de que pudiera acercarse. Necesitaba crear caos. Necesitaba romper esa burbuja de perfección aséptica. Miró a su alrededor buscando algo, lo que fuera. Sus ojos se posaron en un carro de limpieza abandonado por un empleado cerca de los baños, a unos 10 metros de la zona VIP. Tenía cubos de agua, botellas de productos químicos y, lo más importante, una pila de toallas. El plan se formó en su mente en una fracción de segundo. Era tosco. Era peligroso, pero era lo único que tenía. Matilde se dirigió al carro de limpieza. Nadie la detuvo. Después de todo, era su herramienta de trabajo, su extensión natural. Agarró un cubo lleno de agua jabonosa y sucia. Pesaba, pero la adrenalina le daba fuerzas que no sabía que tenía. Empujó el carro hacia la zona VIP, murmurando, «Permiso». «Permiso», con voz sumisa. El guardia de seguridad que vigilaba el cordón de terciopelo ni siquiera la miró a la cara. Simplemente se apartó un paso para no mancharse el uniforme, asumiendo que iba a limpiar algún derrame. Matilde cruzó la línea. Estaba dentro. Estaba a 5 metros de Thorne, a 4, a 3. El doctor estaba de espaldas, guardando su pluma estilográfica. La pareja estaba levantando a Sofía del sillón. La niña se tambaleó, sus piernas incapaces de sostenerla, y el hombre tuvo que sujetarla con fuerza. «Está muy cansada», dijo la mujer rica en voz alta, justificándose ante nadie en particular. «Es la emoción del viaje», respondió Thorne con su voz de barítono suave. «Dormirá todo el vuelo». «Mentira». El grito de Matilde rasgó el aire acondicionado como un trueno. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Matilde no atacó a Thorne, atacó la ilusión. Con un gruñido de esfuerzo, levantó el cubo de agua sucia y lo arrojó con toda su fuerza, no sobre las personas, sino sobre el suelo pulido, justo en el centro del grupo, salpicando los zapatos de charol, los pantalones de sastre, el abrigo de piel y la maleta de cuero. El agua gris, espumosa y maloliente se expandió en un charco enorme, rompiendo la inmaculada perfección de la escena. Thorne dio un salto atrás, perdiendo su compostura por primera vez. «¡Qué demonios!», bramó girándose. Su mirada se cruzó con la de Matilde. Por un segundo hubo confusión en sus ojos fríos. No la reconocía. Para él, ella era mobiliario. Pero entonces, vio la furia en sus ojos. Vio la barra de hierro que ella sacaba lentamente de su delantal, y la confusión se transformó en reconocimiento, y luego en miedo puro. Matilde no retrocedió. Se plantó en medio del charco, con los zapatos empapados, levantando la barra de hierro como si fuera una espada sagrada. «No es cansancio», gritó Matilde, su voz resonando en toda la terminal, haciendo que decenas de cabezas se giraran. «Es veneno. La ha envenenado para venderla. Esa niña no es suya». El silencio que siguió fue absoluto, terrible. La música de fondo pareció detenerse. La pareja rica soltó a Sofía como si quemara. La niña, liberada del agarre pero sin equilibrio,
Cayó de rodillas sobre el suelo mojado, manchando su vestido de encaje blanco con el agua sucia del orfanato, esa suciedad que Matilde había traído consigo para manchar su mundo perfecto. Thorne miró a su alrededor. La gente miraba. La seguridad corría hacia ellos. La transacción secreta se había convertido en un espectáculo público. Y en el centro del escenario, la mujer invisible acababa de hacerse dolorosamente visible. El sonido de la barra de hierro al golpear el suelo de terrazo no fue un estruendo metálico, sino un tañido seco, definitivo, como el de una campana fúnebre que anuncia el fin de una era. Matilde había soltado su única arma física, no por rendición, sino porque comprendió en ese instante de lucidez vertiginosa que su verdadera fuerza no residía en la violencia, sino en la exposición. El charco de agua sucia y jabonosa se expandía lentamente alrededor de sus zapatos gastados y los mocasines de cuero italiano del Dr. Thorne, creando una isla de inmundicia en medio del lujo aséptico del aeropuerto. Esa mancha gris era la verdad del orfanato San Gabriel invadiendo la mentira pulcra de la alta sociedad. La reacción inicial de la terminal fue de una parálisis colectiva. Los viajeros, sacados de sus burbujas de tránsito, observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, suspendido entre el grito de Matilde y la réplica del poder. El Dr. Thorne, un maestro de la manipulación, fue el primero en recuperar el aliento. Su rostro, que por un segundo había mostrado el pánico desnudo de la presa descubierta, se recompuso en una máscara de indignación paternalista y lástima calculada. «Seguridad», bramó Thorne, su voz de barítono proyectándose con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Por favor, que alguien ayude a esta pobre mujer. Es una empleada doméstica que despedimos hace meses por inestabilidad mental. Está delirando». Dos guardias de seguridad, hombres corpulentos con uniformes que les quedaban estrechos, corrieron hacia la zona VIP, sus porras rebotando en sus caderas. La narrativa visual jugaba en contra de Matilde. Ella era la intrusa, la sucia, la histérica. Él era el médico respetable, el hombre de ciencia y caridad. Los guardias no vieron a una heroína, vieron a una amenaza para el orden público y la decencia. Uno de ellos agarró a Matilde por los brazos, torciéndolos detrás de su espalda con una fuerza innecesaria, obligándola a doblarse de dolor. «¡Suélteme!», gritó Matilde, escupiendo las palabras mientras la presionaban contra una columna fría. «¡Miren a la niña! No miren mi ropa, miren a la niña!». Pero nadie miraba a Sofía. La atención estaba centrada en el espectáculo de la loca, siendo reducida. La pareja de compradores, aterrorizada por el escándalo, intentaba alejarse discretamente, el hombre empujando a la niña aturdida hacia la puerta de embarque, tratando de huir del foco del conflicto. Sofía, con sus piernas de trapo y su mente nublada por los sedantes, tropezó de nuevo. Esta vez no cayó al suelo, quedó colgando del brazo de la mujer del abrigo de piel como una marioneta con los hilos cortados. Su cabeza osciló hacia atrás, y sus ojos verdes y vacíos miraron hacia el techo, blancos, rodados hacia atrás en una evidente sobredosis química. Fue entonces cuando la invisibilidad de Matilde se rompió definitivamente, pero no por su propia voz, sino por la de alguien más. Desde la multitud de curiosos que se había formado detrás del cordón de terciopelo, surgió una voz quebrada, tartamuda, pero cargada con la fuerza de un huracán. «No la déjense subir». Elías, el chico tímido de las verduras, el que siempre bajaba la cabeza ante los poderosos, se había subido a una de las bancas de espera. En su mano no tenía un arma, sino el papel carbón a su lado, agitándolo como una bandera de guerra. «Bebuelo 402», gritó Elías, su tartamudez desapareciendo bajo la presión de la justicia. «Casablanca, $5,000. Ese hombre ha vendido a la niña». La especificidad de los detalles actuó como un ácido sobre la mentira de Thorne. $5,000. La cifra flotó en el aire, obscena y concreta. La gente empezó a murmurar. Una cifra no es un delirio de locura, es un dato. Thorne palideció, miró a Elías, luego a la multitud que empezaba a sacar cámaras de fotos, esos aparatos voluminosos de la época, y a periodistas que, por casualidad, esperaban la llegada de una actriz de cine en la puerta contigua. Los flashes empezaron a estallar, no para la estrella de cine, sino para el drama humano que se desarrollaba en la sala VIP. «Es una conspiración», intentó defenderse Thorne, pero su voz sonó aguda, desesperada. Ya no controlaba la sala. En medio del caos, una mujer mayor, vestida con un traje sastre modesto pero digno, rompió la barrera de seguridad. No era policía,
ni funcionaria, era una abuela. Se acercó directamente a la niña que colgaba del brazo de la compradora rica, la mujer del abrigo de piel. Al ver la determinación en los ojos de la anciana, soltó a Sofía como si quemara. La niña se desplomó, pero la anciana la atrapó antes de que golpeara el suelo. «Esta niña no está dormida», gritó la anciana, levantando el rostro de Sofía hacia los guardias que aún sujetaban a Matilde. «Miren sus pupilas. Soy enfermera retirada y sé lo que veo. Está drogada». Ese fue el punto de inflexión. La realidad, cruda e innegable, perforó la burbuja de impunidad de Thorne. Los guardias de seguridad, confundidos, aflojaron el agarre sobre Matilde. El jefe de policía del aeropuerto, un hombre con bigote canoso que había estado observando desde la distancia, finalmente intervino. No era uno de los amigos de Thorne, era un oficial federal, ajeno a la red de corrupción local. Caminó hacia el centro del charco de agua jabonosa, sus botas negras haciendo un sonido húmedo y autoritario. Miró a Matilde, despeinada, con el delantal sucio y la dignidad intacta. Luego miró a Thorne, que sudaba profusamente bajo su sombrero de fieltro. Y finalmente miró a la niña en brazos de la anciana. «Nadie sube a ese avión», ordenó el oficial con voz tranquila y gélida. «Cierren la puerta de embarque. Y usted, señor», señaló a Thorne, «vacíe sus bolsillos». Ahora, Thorne intentó apelar a su estatus una última vez. «¿Sabe usted con quién está hablando? Soy el doctor Valeriano Thorne, director del orfanato Sangab». «Sé quién dice ser», le cortó el oficial, «pero quiero ver qué lleva en el bolsillo interior de su chaqueta». La señora, señaló a Matilde, mencionó un sobre. El silencio en la terminal era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de cientos de testigos. Con manos temblorosas, Thorne metió la mano en su chaqueta. No tuvo opción. Sacó el sobre grueso de papel manila. El oficial se lo arrancó de las manos y lo abrió. Billetes, fajor de billetes extranjeros, nuevos y crujientes. El oficial levantó la vista, cruzando su mirada con la de Matilde. En ese intercambio silencioso, hubo un reconocimiento. La limpiadora había dicho la verdad. El pilar de la sociedad era el monstruo. «Arréstenlos a todos», ordenó el oficial, señalando a Thorne y a la pareja de compradores, «y llamen a una ambulancia para la niña». Inmediatamente, cuando los guardias soltaron a Matilde para esposar a Thorne, ella no corrió, no gritó de alegría, simplemente se dejó caer de rodillas en el suelo mojado, ignorando la suciedad que empapaba su vestido. El agotamiento la golpeó como una ola física. Miró hacia donde estaba Sofía. La niña estaba siendo atendida por la enfermera retirada y un médico que había salido de la multitud. Sofía parpadeó, confundida, empezando a despertar de su letargo inducido. Sus ojos verdes se encontraron con los de Matilde a través del bosque de piernas de los adultos. No hubo sonrisa. Solo un reconocimiento primario. Estaba a salvo. Matilde sintió una mano en su hombro. Era Elías. El chico estaba llorando y riendo al mismo tiempo, temblando por la descarga de adrenalina. «Lo hicimos, Matilde», sollozó. «Todo el mundo lo vio. No pueden ocultarlo». Pero mientras los flashes iluminaban la caída en desgracia de Thorne, capturando el momento para los periódicos de la mañana siguiente, Matilde sabía que esto no había terminado. Miró sus propias manos, enrojecidas y vacías. Habían salvado a Sofía, sí, habían detenido un envío, pero el archivador en el despacho de Thorne seguía lleno de expedientes. La red era vasta, y aunque Thorne estaba esposado, la maquinaria que él representaba no se detendría por la caída de un solo hombre. La fotografía mental de ese instante en el aeropuerto era poderosa. El villano caído, la víctima rescatada, y los héroes improbables, una limpiadora y un tartamudo, de pie entre los escombros de la convención social. Sin embargo, mientras los paramédicos se llevaban a Sofía en una camilla y la policía empujaba a un Thorne desafiante hacia la salida, el oficial se volvió hacia Matilde. «Tendrá que venir con nosotros, señora», dijo, no con crueldad, sino con seriedad. «Tiene mucho que explicar, y lo que ha hecho hoy, alterar el orden, agresión, daños a la propiedad, la ley es complicada, incluso para los justos». Matilde asintió lentamente, se puso de pie, con el agua sucia goteando de su delantal. No le importaba la cárcel, no le importaba el juicio. Había encendido una hoguera en medio de la oscuridad, y el fuego ya no se podía apagar. Extendió las manos, no para pedir clemencia, sino para aceptar las consecuencias de su valentía. Sabía que la verdadera batalla, la de asegurar que todos los niños del archivador volvieran a casa, apenas comenzaba. La sala VIP se había vaciado de su glamour, quedando solo como un escenario testigo de la verdad revelada, donde los ecos de los olvidados habían gritado más fuerte que el dinero. La historia no termina con el estallido de un flash,
ni con el cierre de unas esposas metálicas, pues el verdadero peso de los acontecimientos se asienta lentamente, como el polvo, después de un derrumbe. Los días posteriores al incidente en el aeropuerto fueron una vorágine mediática que sacudió los cimientos de la región. Los periódicos que durante años habían loado la figura filantrópica del Dr. Valeriano Thorne se vieron obligados a imprimir retractaciones manchadas de tinta negra y vergüenza. La imagen del santo de los huérfanos se desmoronó para revelar al mercader de carne que habitaba debajo, y la fotografía que inició nuestro relato, aquella imagen de la sala de pediatría bañada en luz celestial, pasó de ser un testimonio de caridad a convertirse en la prueba A de un juicio que duraría años. La investigación policial que siguió fue devastadora. Cuando los oficiales, guiados por la confesión atropellada pero precisa de Elías, abrieron finalmente el archivador gris en el despacho de Thorne, no encontraron solo papeles, encontraron una geografía del dolor. Cientos de expedientes con etiquetas rojas detallaban una red de tráfico que se extendía desde las zonas rurales de este país hasta mansiones en Europa y América del Norte. Cada etiqueta roja era un niño robado, un apellido borrado, una identidad vendida al mejor postor bajo la máscara de una adopción legal. Las cifras eran mareantes, tanto en dinero como en vidas humanas. Matilde pasó 3 noches en una celda preventiva. Fueron noches frías, pero por primera vez en su vida, durmió con la conciencia tranquila de quien ha limpiado la mancha más difícil de todas. No tuvo que esperar al juicio. La presión pública fue tal, alimentada por la imagen icónica de la anciana limpiadora empapada y desafiante frente al poderoso médico, que el gobernador se vio obligado a intervenir. Los cargos de agresión y desorden público fueron desestimados bajo la figura de defensa de un menor en riesgo inminente. Cuando Matilde salió de la comisaría, no la esperaba un coche de lujo, sino el viejo camión de verduras de Elías, ahora conducido por un joven que, aunque seguía tartamudeando, ya nunca más bajaría la cabeza ante nadie. El orfanato de San Gabriel fue cerrado temporalmente y sometido a una purga exhaustiva. Todo el personal que había sido cómplice, desde la jefa de enfermeras hasta el guardia Gorka, enfrentó la justicia, pero lo más importante no fue el castigo de los culpables, sino la restitución de las víctimas. Gracias a las listas que Matilde había señalado y que Elías había ayudado a decodificar, comenzó un proceso largo y doloroso de búsqueda. Se enviaron telegramas a embajadas, se contactó con la Interpol y, poco a poco, algunos de los ecos comenzaron a regresar. Sofía, la niña de los ojos verdes, nunca subió a ese avión. Fue acogida temporalmente por la enfermera retirada que la sostuvo en el aeropuerto, hasta que se localizó a una tía lejana que desconocía que su sobrina había sobrevivido al accidente de sus padres. Pero hubo otros reencuentros que llenaron las portadas de los diarios, y hubo, inevitablemente, tragedias silenciosas. No todos los niños pudieron ser recuperados. Algunos habían desaparecido en la niebla de los años, sus nombres cambiados tantas veces que ya no sabían quiénes eran. Esas páginas vacías en el libro de la justicia son las cicatrices que esta historia nunca podrá borrar. ¿Y qué fue de Lucas, el niño que aparecía junto al Dr. Thorne en nuestra fotografía original? Su historia es agridulce, como la vida misma. Lucas ya había sido enviado al extranjero días antes de que Matilde descubriera la verdad. Pasaron 5 años antes de que la investigación lograra localizarlo en una ciudad gris del norte de Europa. No regresó al orfanato. Sin embargo, los registros recuperados permitieron que, ya siendo un adulto joven, pudiera conocer su verdadero origen. Se dice que, años después, un hombre con su misma mirada melancólica visitó el pueblo, buscando la tumba de una mujer que limpiaba suelos, solo para dejar un caballo de madera tallada sobre la lápida. Matilde no volvió a trabajar limpiando para otros. Con la modesta recompensa que el Estado le otorgó, una ironía final, dinero salido de los bienes incautados a Thorne, abrió una pequeña guardería en su propia casa. No era un lugar de lujos ni de equipos médicos avanzados. Era un lugar donde los niños jugaban en el barro, donde se escuchaban risas y donde nunca, jamás se permitía que un niño se sintiera invisible. Elías se convirtió en su socio, encargándose de la administración y asegurándose de que cada papel, cada registro, fuera transparente como el agua clara. La amistad entre la anciana iletrada y el joven tartamudo se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que el coraje no necesita elocuencia ni títulos académicos. El Dr. Valeriano Thorne murió en prisión 7 años después de su arresto, solo y olvidado, víctima de una neumonía que ningún médico de la cárcel se esforzó demasiado en curar. Su nombre
que una vez estuvo grabado en placas de bronce y piedras angulares, fue cincelado y borrado de la historia del pueblo. El edificio del orfanato se convirtió, décadas más tarde, en un centro cultural y de memoria, un lugar dedicado a los derechos de la infancia. Ahora, les pido que miren por última vez la fotografía con la que empezamos. Mírenla con los ojos nuevos que les ha dado esta historia. Vean al Dr. Thorne, no como el héroe, sino como el villano disfrazado. Vean al pequeño Lucas, no como un paciente agradecido, sino como una víctima resistente. Pero, sobre todo, dirijan su mirada una vez más a esa esquina inferior izquierda, a esa mancha borrosa y grisácea que el fotógrafo intentó excluir del encuadre. Ahí está Matilde, ya no es una mancha. Ahora, gracias a que hemos revelado su eco, la vemos con una claridad cristalina. Vemos la tensión en sus hombros, la vigilancia en su postura, la fuerza latente en sus manos trabajadoras. Esa figura borrosa es el verdadero pilar de la imagen, el elemento que sostiene todo el peso moral de la escena. La fotografía, que pretendía ser un monumento a la vanidad de un hombre, terminó convirtiéndose, gracias al tiempo y a la verdad, en el retrato accidental de una heroína invisible. Las historias como la de Matilde y los niños de San Gabriel están escondidas en miles de álbumes familiares, en archivos polvorientos, y en mercadillos de antigüedades. Son ecos que esperan ser escuchados, verdades que aguardan ser reveladas. Nosotros somos los custodios de esas memorias, los encargados de asegurar que el olvido no gane la batalla final. Si esta historia ha tocado alguna fibra en su interior, si creen en el valor de rescatar el pasado para sanar el presente, les invito a dejar su me gusta en este video y a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es la llave que nos permite seguir abriendo archivadores cerrados y dando voz a quienes en su momento solo tuvieron silencio. Yo soy el revelador de ecos y hasta la próxima fotografía. Recuerden, no hay imagen muda si se sabe escuchar con el corazón.